Onda Capital. ¿Cómo, cuándo y donde quieras? OndaCapital.es. Comienza Fisioterapia Responde, patrocinado por neurofisioterapia.com. Buenas tardes, encantada de estar una vez más con vosotros. Vamos a entrar en el fascinante mundo de la neurociencia y hoy en concreto vamos a hablar de la terapia artística y el arte como terapia en el enfermo neurológico y cómo, por qué existe un trabajo en equipo. En mi caso tengo una experiencia personal con mi compañero J. Hemos trabajado pacientes neurológicos en el que el terapeuta en arte, que es J, que tiene una profunda experiencia en esta área, trabaja en equipo conmigo, que soy neurofisio, y lo que hacemos es trabajar en equipo para recuperar el sistema nervioso tanto central y periférico. La pregunta es cómo, por qué, cómo podemos con el arte, con la terapia artística, trabajar en equipo con la neurofisioterapia, con el enfermo neurológico. ¿Cómo puede ser que el arte sirva como terapia para la lesión del sistema neuromuscular, tanto central como en el caso de enfermos de daños cerebrales, como en el caso de problemas periféricos? ¿Qué papel tiene el arte en la recuperación funcional de un paciente? ¿Por qué podemos trabajar en equipo? Pues para esto es fundamental que hablemos del nervio vago y de la creación artística. Existe una conexión neurofisiológica entre lo que es el arte y lo que son las emociones. El arte, para mí, tiene las llaves de las emociones que tenemos guardadas en el cofre de nuestro pensamiento. Digamos que muchas veces no podemos llegar a enfermos y no podemos llegar a pacientes si no somos capaces de llegar a sus emociones, pero no se puede llegar a lo mejor con terapias convencionales, y el arte nos ayuda a identificar qué sentimos. Seguro que me entendéis, que habéis escuchado una canción y os ha evocado, os ha hecho llorar, o ha recordado un momento, una situación que os ha conectado con un tipo de emoción, o habéis visto un cuadro que os ha trasladado al pasado, os ha trasladado a un cuadro que os ha recordado, por ejemplo, a vuestra infancia, a vuestra familia. Igualmente, habéis tocado barro que os ha hecho recordar, evocar como cuando erais pequeños y estabais jugando en el campo, estabais sintiendo la arena, o cuando estáis esculpiendo y tocando y rozando o creando cualquier tipo de cerámica y os recuerda el tacto de la hoja de un árbol. Esas emociones que os traslada el arte nos permite llegar a abrir ese cofre donde el ser humano guarda, esconde esas emociones profundas, esas emociones invisibles. Creo que el artista, como dice la artista Ana Soler, que tuve la suerte de ayer tener una tertulia con ella interesantísima acerca de la conexión entre los científicos, los terapeutas y los artistas, el artista tiene la misión en la sociedad de hacer visible lo invisible. Tiene la misión de una emoción que tienes dentro escondida, que no eres capaz de expresar, de sacarla a la luz. Hay muchos enfermos que han sido enfermos psiquiátricos, conocidos las paranoias o las alteraciones psiquiátricas, ¿no? También de pintores como Picasso, o también las alteraciones mentales que podían tener Van Gogh. Y ellos, a pesar de tener esas alteraciones psiquiátricas, eran unos grandes artistas. Eran artistas que tocaban el alma, tocaban la emoción. Es que el arte no deja de ser
una herramienta para curar el alma. Quizás fue creado por el Creador para que tuviéramos nuestra propia medicina, nuestro propio fármaco a través del arte. Lo que ve el arte y lo que ve la ciencia es completamente complementario. Se puede trabajar en equipo, ¿no? Un microscopio ve otra dimensión que no podemos medir si miramos con un ojo humano. Donde en esa dimensión del microscopio hay unas claves que no podemos ver con el espectro de los sentidos humanos. Los investigadores científicos, como los artistas, son los que están continuamente buscando la condición, en eso de la condición humana, ese tipo de aspectos que no ve con los sentidos del ser humano. Estamos castrados por los 5 sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído, todos sabemos cuáles son los sentidos, pero nosotros es como si le pidiéramos a una hormiga que fuera capaz de hacer una ecuación matemática, ¿no? Nuestro cerebro está encerrado en unos sentidos, estamos castrados, y a veces para abrir ese cofre del subconsciente, para abrir ese cofre de la emoción, hay que entrar a través del arte. La metodología de la ciencia y el arte son complementarias de una realidad que ante todo es muy compleja, la realidad que vivimos. Hemos hecho proyectos donde en esos proyectos, como Ana Soler me comunicó ayer, como doctora en el mundo de esta área de web digital y de investigaciones, se ha observado que el 99,9% la materia en el universo es oscura. O sea, que lo que vemos es un porcentaje muy pequeño. Y lo que creemos que la realidad es realidad a nivel subatómico, si nosotros entramos dentro de un átomo, es ínfimo. No sabemos, solo sabemos lo que vemos, lo que miden nuestros ojos. Y solo un 0,1% de la realidad de lo que está pasando es visible. Ahí la física cuántica, en otro plano, es la que nos puede enseñar y conocer qué es lo que somos. La importancia de este tema explica cómo el arte es una expresión profunda de las emociones humanas y cómo el cuerpo, a través del sistema nervioso, influye en este proceso. Ese nervio vago es el nervio vago, que es el nervio más largo del cuerpo humano, es el puente entre el cerebro y el cuerpo. Y ese nervio vago, que tiene un sistema que nos activa, que es el simpático, y uno que nos tranquiliza, que es el parasimpático, y ambos son autónomos, trabajan sin conciencia, ese nervio vago es el que hace que se conecte el corazón con el sistema digestivo y con todos los órganos vocales. Se sabe que hay neuronas en el intestino, se sabe que hay neuronas en el útero, en el hígado, en el corazón, en la mente. Es obsoleto pensar que solo existan neuronas en el cerebro. Se sabe que hay neuronas en todas las partes del cuerpo. Por eso todo el cuerpo está interconectado. Y el nervio vago nos ayuda a manejar las emociones y la creatividad. Porque, ¿cómo puede ser que el sistema nervioso de un paciente se pueda ver alterado por el arte, por la creatividad? ¿Cómo la terapia artística puede hacer modificar el sistema neuromuscular y el sistema central de un paciente? Pues porque a través del nervio vago, como si fuera el trabajador, el puente que hay, diríamos que el cerebro sería el jefe y que el cuerpo serían los trabajadores. Y que el nervio vago sería como el transportador,
el intercomunicador entre los dos. Pues ese nervio ayuda a manejar tanto el estrés como la ansiedad y condiciones que pueden bloquear la creatividad humana. Los estados de estar calmados, de estar focalizados, de estar felices o promovidos hacia una actividad vagal facilitan a una mente a tener accesos a unas ideas más originales y llegar y alcanzar a una zona más creativa. Es muy interesante hablar también de la empatía y de la conexión social, ¿no? Y es fundamental para una creación artística, pues interpretar las emociones humanas, como por ejemplo la de un actor, y conectar con audiencias como puede ser, por ejemplo, cualquier músico o escritor que tiene que conectar con la persona que está hablando. Y es que esa activación vagal que tiene el nervio vago hace que nosotros seamos más empáticos. Las famosas neuronas espejo, que lo que tú sientas hace sentir a los demás y que lo que los demás sienten te hacen sentir a ti. Y es clave para obras que resuenan profundamente en otras personas. El flujo creativo, cuando una persona tiene una situación un estado en el que le permite generar ideas, permite entrar en ese estado cuando la frecuencia cardíaca y la calma mental existen. Por ejemplo, tanto los compositores, como pueden ser los escritores o los pintores, cuando están eufóricos, cuando están creando, pierden la noción del tiempo y se meten en su obra, están en un estado de éxtasis, que en ese estado de éxtasis corresponde a un tipo de onda cerebral, a un tipo de estado mental. El arte como estímulo del nervio vago nos hace que en muchas actividades, como por ejemplo cuando cantamos, cuando escuchamos música, el canto pues directamente va al nervio vago y la respiración diafragmática y la vocalización hace que ese nervio vago actúe, igual que la meditación artística, por ejemplo, con las prácticas como puede ser la pintura o la escritura reflexiva, inducen estados de relajación que fortalecen ese tono vagal, ¿no? Y el impacto de la creatividad en la salud es clave. Cómo crear arte puede reducir el estrés. Cuando una persona después de hacer un cuadro pues se siente como un bienestar físico y mental, pues gracias a que después de hacer ese cuadro activas este sistema parasimpático, este sistema que hace que estés calmada y que estés relajada. Por ejemplo, hay historias de artistas que usaron el arte para terapia y lidiar con los estrés o los traumas de su vida, o también el canto para conectar emocionalmente y para regular el sistema nervioso y poder tener autocontrol de sus emociones. Hacer claramente ejercicios diafragmáticos, por ejemplo, como los tibetanos o como los budistas o muchas religiones que utilizan los ejercicios respiratorios, incluso en el yoga, es evidente para todos que esas respiraciones vocales, incluso esos sonidos de vibraciones que se generan, sirven para demostrar la activación de ese nervio vago. Podemos decir que el nervio vago es un puente entre la fisiología y la creatividad, y me quedaría con la reflexión de que todos pueden aprovechar esa creatividad y ese arte como terapia para encontrarse mejor, para tener ese bienestar, porque está claro que esos pensamientos y esas emociones activan el cerebro. En el cerebro, un pensamiento, ya sea consciente o inconsciente, genera una respuesta emocional en el cerebro que produce un patrón de ondas especiales que son específicos. Cuando nosotros tenemos pensamientos relajantes,
por ejemplo, meditamos o oramos, tenemos unas ondas que son alfa y teta, que promueven una calma y una relajación. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos unos pensamientos estresantes, pues generamos preocupación o miedo, estamos creando unas ondas beta o incluso gamma de una alta frecuencia de hercios que te hace que estés estresada, estés en un nivel de alerta muy alto. Y es que al fin y al cabo estas ondas cerebrales son señal eléctrica que tienen una respuesta neurofisiológica y afectan a las emociones tanto como a lo que sería la química cerebral. Pues claramente el nervio vago actúa como un puente entre ese cerebro y ese cuerpo y conecta esos órganos, cada vez como hemos mencionado anteriormente, que pueden ser la garganta, el corazón, los pulmones, el intestino, y según el tipo de emoción que vayas a tener, pues vas a tener una onda cerebral dominante y se activan diferentes ramas del sistema autónomo. Por ejemplo, si nosotros estamos promoviendo calma, estamos relajados, tenemos una buena digestión y estamos en el sistema nervioso parasimpático, estamos creando una onda alfa, una onda teta, y eso hace que haya una frecuencia cardíaca baja, que tu corazón esté lento, que tengas una relajación muscular, que tengas una mayor generación de serotonina y que generes felicidad. Sin embargo, si tenemos estrés o tenemos ansiedad, estamos generando una onda beta o una onda gamma y este activa al sistema nervioso parasimpático, al simpático, que desempeña una respuesta de lucha o de huida, ¿no? El estrés, la beta y la gamma es el simpático de lucha o huida y el corazón tiene taquicardia, como si vas a correr porque tienes miedo, tienes la presión arterial más alta, los músculos están contracturados, tienes mucho más cortisol. Por eso cuando los pacientes te vienen y tienen contracturas o tienen taquicardia o tienen tensión alta o han tenido un ictus, en este caso son pacientes que han estado mucho tiempo en un sistema nervioso parasimpático muy activado, generando muchas ondas beta y gamma y con mucha serotonina, con poca serotonina y con mucha hormona del cortisol que le está generando estrés. Y es que, al fin y al cabo, la respuesta hormonal y química es corporal. Y es que las ondas cerebrales y el nervio vago influyen en la liberación de las hormonas que refuerzan el estado emocional. Y si nosotros tenemos relajación y bienestar, pues se activa el intestino con la serotonina y se fortalece la calma. Pero en el intestino también puede haber más cortisol, en el músculo hay sudoración, hay alerta, hay taquicardia y en este caso estamos generando pues unas ondas de frecuencia de hercios más altos y el cuerpo somatiza. El cuerpo responde directamente a esa cascada química, neuroquímica que tenemos dentro. Cuando estamos relajados y la musculatura está suelta, pues el estómago funciona muchísimo mejor. Y cuando estemos estresados, pues la mandíbula está dura, la ATM está rígida, hay una hipersudoración, hay diarreas, estreñimiento, aumento de la actividad cardíaca. Eso es una somatización porque estamos en una frecuencia de onda más alta por nuestros pensamientos. Así que nosotros podemos retroalimentar el cuerpo y la mente y el cerebro. Cuando nosotros influimos a través del cuerpo con esos sensores periféricos, cuando el cuerpo lo relajamos, nos pegamos una ducha de agua caliente, respiramos pausadamente, hablamos despacio, generamos esa onda teta que nos da paz. Pero cuando nosotros estamos corriendo, siempre estresados, tenemos una respiración rápida, entonces estamos alertas y provocamos estrés. En conclusión, el cerebro afecta al cuerpo y el cuerpo retroalimenta al cerebro. Las ondas cerebrales y las emociones son piezas iniciales, mientras que el nervio vago y las hormonas
son los intermediarios que traducen la actividad cerebral en respuesta. Y es así la técnica de la respiración profunda, el yoga, la meditación, cómo afectan a nuestras emociones y cómo nuestras ondas activan al nervio vago y equilibran la química corporal, cerrando el ciclo de una forma de vida positiva y de salud integral. Os animo a que cuidéis vuestro cuerpo, que os ayudará a tener una mente positiva, y la mente, el cuerpo y el trabajo en equipo de la salud integral entre los neurofisios y la terapia artística como integración de la neurociencia y la terapia de la creatividad. Buenas tardes, os espero en Fisioterapia Responde, hablando sobre esta fascinante temática de la neurociencia del sistema neuromuscular. Gracias.